Lo que voy a hablar yo en representación del estudio es sobre nuestra experiencia desarrollando viviendas individuales, cómo esa experiencia la tratamos de volcar de alguna manera en la vivienda colectiva y esto también cómo repercute a nivel urbano en la ciudad. Se va a organizar la charla como en 4 ejes que después, para ir explicándolos, los voy a juntar de a pares para que tenga un hilo conductor la charla y pueda ir explicando esos conceptos, cómo se van volcando en las diferentes escalas de desarrollo. Vamos a empezar. Los 2 primeros, los 4 temas son el recorrido, la expansión, el vacío y la ciudad. El primer par con el que voy a empezar la charla es el recorrido de la expansión. Por nuestro clima, por el NOA, pero particularmente en Tucumán, cuando nos toca empezar a trabajar en el proyecto de una vivienda, entendemos que los programas habitualmente el cliente nos lo pasa, lo trabajamos en equipo y termina siendo muy cuantitativo lo que nos transmite el cliente a nosotros. Nosotros buscamos en los proyectos ir por fuera, tangente al programa, y desarrollar cuestiones que no estén en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Y en general en la vivienda lo que tratamos de incorporar entre el exterior y el interior, por nuestro clima, son los ámbitos de expansión controlados que nos permitan protegernos del sol, sobre todo en verano, protegernos de la lluvia en Tucumán, que son bastante importantes. Entonces, a través de esos espacios y del recorrido por esos espacios, empezamos a concebir la vivienda y es lo que creemos nosotros como estudio genera el diferencial en los proyectos de arquitectura por fuera del programa tipo, que es con el que el cliente viene y te encarga un proyecto o un trabajo. Estos tipos de espacios son los que nosotros creemos que son los que en definitiva terminan viviéndose siempre con mucha intensidad en las viviendas del norte y sobre todo en Tucumán, y entiendo que en todo el norte debe pasar algo parecido. En esta otra vivienda también, por ejemplo, el desafío de tener una pendiente tan importante nos da la oportunidad, nosotros cuando tenemos algún problema de código, de topografía, lo que sea, lo tomamos como una oportunidad para trabajar por fuera del programa y generar todas estas situaciones espaciales que tienen que ver con diferentes capas que van conformando el proyecto de arquitectura y que uno las va recorriendo y descubriendo el proyecto hasta llegar a los puntos de encuentro de las familias que son normalmente en este tipo de encargo que siempre se tratan de viviendas lo más introvertidas posible hacia la calle. Estos tipos de espacios son los que aparecen al final del recorrido. Y trabajamos mucho con el paisaje en las viviendas individuales o unifamiliares. El elemento en común donde nos toca trabajar en San Miguel, en Tucumán y sobre todo en la ciudad de Yaragüena es el paisaje. Entonces, a través de ese recorrido tratamos de ir conociendo e incorporando al paisaje en el proyecto, que el cliente eso no lo tiene en la cabeza, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos como estudio de arquitectura, que es el plus que le podemos otorgar. Todas estas cuestiones del recorrido, los ámbitos de expansión, cuando nos toca intervenir en proyectos de otra escala, en el mismo contexto, tratamos de recuperarlo y ahí es donde tenemos serios problemas con los inmobiliarios, quienes tienen que vender nuestros productos, porque empezamos a luchar con los metros cuadrados comunes, los metros cuadrados que no están dentro del programa o dentro de la vivienda, que son nuestros ámbitos de expansión, y en algún punto eso a veces nos hace ajustarnos un poco, pero no dejamos de ser consistentes con lo que venimos haciendo en las escalas de viviendas más chicas, digamos. Por ejemplo, en este proyecto, que hicimos un concurso a riesgo, que nunca se nos dio, está Gabriel que trabajó con nosotros en ese proyecto, no nos dieron el trabajo, no lo ganamos al concurso, nunca se hizo el proyecto, pero no nos queríamos quedar con la espina de esta investigación que habíamos hecho de cómo desarrollar estos espacios de expansión en altura, en edificios que, cuando te toca trabajar en una densidad media, ya tienen un impacto a nivel urbano. Ese impacto a nivel urbano nosotros tratamos de trabajarlo con diferentes tipos de gestos en el propio edificio y a nivel de pisada del edificio en el cero, en la ciudad. Y también generan espacios diferenciales para el que va a vivir en ese tipo de proyectos, ¿no? Pensamos, hoy cuando estábamos en la charla al mediodía decía, le podría haber cambiado el título a la charla y ponerla win-win, por ejemplo, porque pensamos de esa manera, que gane el desarrollador, que ganemos nosotros como arquitectos, que gane el propietario que va a vivir. No nos quisimos quedar con la espina, entonces el concepto del vacío en el edificio en doble altura lo incorporamos a un edificio que se terminó el año pasado. Entonces, por lo menos ese ejercicio que hicimos a riesgo, que no nos pagaron, que no se dio y que no se hizo, nos dimos el gusto de hacer un proyecto en San Miguel de Tucumán, en otro contexto, pero con el mismo concepto de poner en valor
el vacío y la expansión, y también de a la ciudad darle algo y no pensar, como dice acá mi amigo Gabriel, que siempre lo charlamos en el estudio, en el 1% que va a vivir ahí adentro y no en el 99% que va a pasar de largo y va a estar en la ciudad contemplando. El vacío ese nos permite medianeras un poco más liviana, no tan pesada. Hay que pelear con la municipalidad, discutir algunas cuestiones que te exigen a nivel medianera, pero bueno, proponemos, nos chocamos con la pared, nos acomodamos y volvemos a proponer y nos volvemos a chocar la pared, pero sucede, digamos. A veces tenemos el paisaje que nos da una mano o la ciudad que nos da una mano, a veces no lo tenemos y tenemos que generar nosotros nuestro mismo paisaje en este proyecto que es en el barrio sur de Tucumán, en la zona del Bajo prácticamente, donde no hay una ciudad muy agradable. Quisimos generar un microclima interno, por eso movimos la cocina hacia adelante de la fachada, que habitualmente en un edificio las cocinas están negadas hacia el contrafrente, hacia los patios internos, para generar una vida semi-exterior, entre el exterior y el interior, en un ambiente de expansión y de transición, y a departamentos que son chicos, pequeños, porque desde el punto de vista inmobiliario hay que poder venderlo y demás, le generamos un ambiente más para que se lo pueda usar, como está pasando acá, que son las fotos que a uno como profesional lo llenan un montón porque entiende que el mensaje llegó. Lamentablemente, bueno, no sé cómo decirlo, antes de la pandemia entregamos este edificio y en el medio de la pandemia esos espacios se valoraron un montón y ahí sí algunos inmobiliarios nos empezaron a dar la razón de que hay que ir un poquito más allá de lo que el mercado está acostumbrado a proponer y a dar, digamos. Todos estos gestos que uno piensa a nivel interior del edificio y del vacío y a nivel urbano los tratamos también de ir incorporando en decisiones de proyecto, como es este edificio que nos tocó desarrollar en una esquina bastante importante de Tucumán, y decidimos buscar por lo menos 2 gestos que desde el punto de vista urbano aporten y generen ese win-win para la ciudad. El primero es tratar de quebrarlo al edificio a nivel basamento para no obstaculizar la perspectiva que uno tiene por calle Santiago y con la que se encuentra en la plaza, con la Plaza Alberdi y las copas de los árboles. Y el otro gesto que tratamos de buscar más a nivel urbano fue con algunos movimientos que en el edificio a medida que va elevándose, bueno, esa es la situación, está a nivel peatonal, con algunos gestos a nivel del edificio se va elevando, tomar algunos perfiles urbanos de los vecinos y generar retranqueos para que los que viven también arriba del edificio, como en esa parte, puedan dejar de mirar una medianera y ver en una perspectiva más hacia el Cerro San Javier, Tafí Viejo, a través de esas copas de los árboles de las plazas. Entonces tratamos de generar esos proyectos que resuelvan el programa y la necesidad del desarrollador, que a veces somos nosotros, a veces un tercero, y que le aporten algo a la ciudad. Y el último eje es la ciudad, y vuelvo al recorrido con el que había empezado, porque nosotros a medida que fuimos cambiando de escala, porque todo se da en paralelo, hacemos vivienda, hacemos edificios, empezamos a interiorizarnos y a preocuparnos por algunas cuestiones que tienen que ver con la parte urbana y la ciudad. Y en este proyecto que fuimos a tocarle la puerta a los dueños de la tierra, que venían desarrollando proyectos de barrios cerrados, de countries, generando barreras urbanas a nivel ciudad en Yerabuena, que es la ciudad por excelencia de Tucumán, donde se desarrollan la mayoría de las viviendas, fuimos a golpear la puerta y le propusimos, che, ¿por qué no hacemos algo más en relación al peatón, a la ciudad, no algo cerrado, algo abierto que promueva el uso de bicisendas? Esa es una imagen satelital donde esa es la mancha que nos tocaba intervenir con el proyecto. Y para que tengan una dimensión, los que no conocen Tucumán, todo el perímetro de Yerabuena hacia el norte y hacia el sur siguió creciendo con barrios cerrados, con grandes barreras urbanas. Entonces nuestra propuesta, nuestro granito de arena para colaborar en la ciudad fue al dueño de la tierra convencerlo de que se puede pensar en un proyecto de arquitectura que sea sostenible desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la gente. Empezamos a abrir calles en ambas direcciones, generar bulevares, generar parques lineales, darle mayor valor al suelo, porque a medida que uno que se va alejando de la avenida Perón va perdiendo valor el suelo, darle mayor valor al suelo con avenidas, con calles que van cruzando, que tratamos de reflejar en ese esquema. Y generar un proyecto, en definitiva, más amigable con la ciudad. Tenemos un problema en Yerabuena, que es una ciudad
que está creciendo con muy baja densidad y se está expandiendo mucho en horizontal, y eso la está haciendo una ciudad ineficiente y poco sustentable. Creemos que con estos proyectos de densidad media, que tampoco es una densidad alta como tenemos en San Miguel de Tucumán, tenemos la oportunidad de colaborar y tener un granito de arena para generar una ciudad un poco más sustentable. Y volvemos a la idea del porcentaje de vacío que deberían tener las viviendas para generar situaciones de confort a nivel ya propio de la vivienda, y que también eso colabore a nivel urbano con gente que se reúne en esas terrazas, se reúne en esos vacíos y genera también a nivel ciudad y a nivel peatón una seguridad visual. Y con eso estamos.